binarios descubiertos y la tasa de detección avanza rápido. Pero no son una excentricidad cualquiera e incluso parecen el mejor lugar para que la vida prospere. Eso indica un nuevo artículo de los profesores de astronomía de la Universidad de Antioquia, Pablo Cuartas y Jorge Iván Zuluaga, con Paul Mason y Johnny Clark de la Universidad de Nuevo México. Ya hace un año, en Astrophysical Journal Letters, habían expresado que no solo es posible para un planeta tipo Tierra existir en órbitas circumbinarias según el rango amplio de parámetros binarios, sino que son posibles atmósferas con menos erosión que la terrestre. Zuluaga explicó que se pensaba que vivir alrededor de dos estrellas podría ser imposible, dado que las órbitas de los planetas se desbaratarían, o sería peligroso, dado que la luz de las estrellas haría difícil la vida, pero no. La interacción entre las dos estrellas puede hacer que el ambiente alrededor sea más benigno. El factor más importante es la actividad magnética. Las estrellas producen muchísimos rayos X y luz ultravioleta por cuenta de la actividad magnética estelar. Estas formas de radiación pueden dañar la atmósfera de los planetas al principio de la vida del planeta, si es suficientemente fuerte. En el caso del Sol, la intensidad era apenas la justa y la Tierra se salvó. Pero en muchas estrellas, la intensidad es mortal. Cuando están acompañadas, la historia es otra. Las fuerzas de marea que ejerce una estrella sobre la otra frenan la rotación de ambas y la actividad magnética disminuye, con lo que la amenaza que pueden crear sobre los planetas también disminuye. Hallaron que existen combinaciones de estrellas que son muy buenas para albergar planetas habitables. Por ejemplo, dos estrellas como el Sol juntas crean uno de los ambientes más benignos que hemos conocido. No solo la actividad magnética se reduce, permitiendo incluso planetas pequeños como Marte, permitiendo incluso que planetas pequeños como Marte puedan preservar su atmósfera, sino que este tipo de sistemas binarios podrían no tener uno, sino dos o inclusive tres planetas habitables. Otras combinaciones interesantes son una estrella como el Sol y una estrella pequeña, enana. La enana frena a la mayor, haciéndola menos peligrosa magnéticamente, y al mismo tiempo la enana, que es muy roja y que produce una gran cantidad de luz útil para la fotosíntesis, pues favorecería la habitabilidad. Así que podrían existir planetas llenos de selva alrededor de estos sistemas binarios. Esto es un trabajo que hemos venido desarrollando, como dice el artículo, el profesor Jorge Zuluaga y yo, en compañía de un astrónomo de la Universidad de Nuevo México que se llama Paul Mason y su estudiante de doctorado, que es una chica, todos leen Johnny Clark y piensan que Johnny es un muchacho, pero en realidad es una chica que está terminando su doctorado también en la Universidad de Nuevo México, y lo que encontramos fue lo siguiente. Resulta que nosotros habíamos escrito un artículo sobre protección magnética, o sea, cómo los campos magnéticos planetarios protegen al planeta contra la actividad estelar. Ayer estábamos hablando un poquito de eso en el coloquio, o sea, el campo magnético terrestre protege la atmósfera de la Tierra contra el viento solar y contra las emisiones de plasma, y obviamente también pues contra la radiación de ultravioleta y rayos X y todas estas cosas. Entonces, nosotros hicimos un artículo sobre eso, y el profesor Paul Mason, que es experto en binarias, había estado estudiando un mecanismo por el cual la interacción entre dos estrellas reduce la actividad magnética de las estrellas. Entonces, perfecto, porque, digamos, su mecanismo, que ahora llamamos BHM, ya es, ojalá se haga famoso, aunque por estos días estábamos peleando con una vieja que hizo un artículo de binarias y no nos citó. BHM significa Binary Habitability Mechanism, porque básicamente es un mecanismo que mejora la habitabilidad de sistemas binarios. La idea es ¿cuál? Tú tienes un par de estrellas, cada una tiene su propia rotación, pero además ellas están interactuando gravitacionalmente. Entonces la marea gravitacional que genera la una a la otra las va frenando. De hecho terminan bloqueadas, o sea, terminan mirándose todo el tiempo, como la luna, exactamente. Entonces ese bloqueo gravitacional disminuye el periodo de rotación
Y disminuir el periodo de rotación significa disminuir la actividad magnética. Y al disminuir la actividad magnética, disminuye el flujo de vientos estelares y disminuye el flujo de rayos ultravioleta y de rayos X. Y eso significa que un planeta puede de alguna manera sostener más fácil su atmósfera, pues porque tiene una estrella que es menos agresiva, o tiene un sistema, en este caso, tiene un par de estrellas que son menos agresivas. Antes se creía que no podían haber planetas alrededor de sistemas binarios, pero Kepler empezó a descubrir planetas orbitando dos estrellas, porque parecía que la dinámica gravitacional pues era un poco compleja en un sistema de este tipo, pero resulta que son estables, y eso es lo que hace Johnny. Johnny Clark modela estabilidad orbital alrededor de sistemas binarios. Entonces, sabemos que son estables, sabemos que pueden estar ahí, y lo otro es que como las estrellas tienen, digamos, una interacción, es como si esto se convirtiera en una sola estrella, por así decirlo. Y podemos medir la zona de habitabilidad de esas estrellas, y resulta que las zonas de habitabilidad, y eso es lo que hemos descubierto, las zonas de habitabilidad de sistemas binarios son más grandes, son más amplias, y entonces pueden caber más planetas. Entonces, tenemos zonas de habitabilidad más grandes, y además tenemos estrellas menos agresivas. Eso significa que planetas más pequeños, por ejemplo, pueden sostener atmósferas. O sea, lo que encontramos, y eso así se llama el artículo del que está hablando Ramiro, que ahora va a salir en un review de Astrobiology, no, de Bioscience, es otra publicación que hace la NASA en astrobiología, es que es justamente un artículo sobre nichos de habitabilidad. O sea, qué pares de estrellas y qué masas en esos pares son más favorables para la habitabilidad planetaria. Es una historia interesante y seguimos trabajando pues ahí. Ahorita estamos escribiendo otro artículo al respecto. Alrededor de las dos. No, normal. Claro, el centro de masa del sistema. Son estrellas que están muy juntas, eso sí. Son estrellas que están muy cerquita una de la otra. Entonces, y aquí está una, aquí está la otra, ellas giran en torno a su centro de masa y el planeta gira sencillamente alrededor del centro de masa. Es que al planeta no importa si son dos o tres, él simplemente siente la suma de las masas. Entonces, en principio, es igual que con el sistema solar. No, normalmente ellos se acomodan y se acoplan. Nos quedamos explicando esta vaina. Sí, vas a tener eclipses solares, vas a tener tránsitos, una estrella frente a la otra, y vas a ver dos soles como en Tatooine. ¿Se acuerdan de Tatooine? De hecho, este es el sistema solar de Tatooine. De .1, .2 unidades astronómicas, están cerquita. No, es más, los periodos de entre ellas son del orden de días, 10 días, 15 días, 40 días, están cerquita. Sí, buenos días para todos. Pablo, una pregunta, ¿sería posible establecer un factor de peso? ¿Cuál sería más importante, el tamaño del planeta o la distancia o las dos estrellas que está girando o una sola estrella para que el planeta pueda retener la atmósfera? ¿Cuál sería el factor más determinante? Más determinante, esa es una muy buena pregunta. El planeta debe tener suficiente masa para que la atmósfera no se escape, sencillamente porque el planeta no tiene suficiente gravedad, y entonces eso significa que, pero no necesita ser mucha, o sea, planetas con 0.5 masas terrestres, es más, planetas con 0.1 masas terrestres como Marte, pueden sostener una atmósfera perfectamente. Pero dime. Tiene el 1%, pero es ahora, pero hace 3.500 millones de años
la atmósfera marciana podía ser perfectamente el 60 o 70% de la atmósfera terrestre, que es suficiente para generar presión atmosférica para tener agua líquida sobre la superficie. Entonces, Marte lo que pasa es que ha perdido su atmósfera, y ha perdido su atmósfera justamente porque no tiene campo magnético, entonces el viento solar ha arrastrado la atmósfera de Marte y la ha erosionado durante 3.500 millones de años. Entonces, lo que tú necesitas es tener la masa suficiente para sostener la atmósfera y tener un núcleo sólido y otro líquido para generar campo magnético y que el campo magnético proteja tu atmósfera. Entonces, en ese sentido, yo les puedo decir que las masas favoritas para eso están entre 0.5 masas terrestres y 2 masas terrestres. Ese es el rango de planetas habitables, porque esos son los que van a generar buenos campos magnéticos y tienen gravedad para mantener una atmósfera. Más allá de eso, más allá de esto, el problema es que los planetas muy grandotes se les apaga su campo magnético muy rápido. Pero eso lo vamos a ver aquí. Ok, vamos a empezar con la clase de hoy. Empecemos con la clase de hoy. Ya vieron que el principio de la página con el leccionario está funcionando. Hasta ahora yo he sido un profesor poco exigente, pero esta semana les voy a poner tarea. Tarea importante, además porque lo que vamos a ver hoy es fascinante y les voy a poner una tarea sobre lo que vamos a ver hoy, efectivamente. Hasta ahora en el curso hemos estado, digamos, abordando la historia de la exploración, no de la exploración, más bien la historia de la observación de los planetas, cómo aprendimos a entender su movimiento en el cielo, cómo empezamos a descubrir otros planetas en el cielo a partir de la invención del telescopio, y finalmente pues hemos entendido mucho de su naturaleza y de su comportamiento dinámico, por así decirlo. Pero, como son objetos que están lejos, pues obviamente no teníamos mucho conocimiento de ellos hasta que durante el siglo XX pudimos desarrollar la tecnología para poder visitar los planetas. Hoy vamos a hablar un poco de eso, de la historia de cómo hemos ido hasta allá, por lo menos indirectamente, y hemos logrado entender más acerca de nuestros planetas. Todas las historias de exploración, digamos, comienzan con la idea de algunos soñadores. Esto es una fotografía de los archivos del Museo Nacional del Aire y del Espacio, que se refiere al primer vuelo del Kitty Hawk. ¿Recuerdan cómo se llamaba ese avión? Ese avión es el primer avión a motor que funcionó. Los hermanos Wright, que eran constructores de bicicletas, se les ocurrió un día de goma hacer un avión. ¿Oíste? ¿Por qué no dejamos de hacer bicicletas y hacemos un avión? Imagínate, o sea, no, es que estoy cansado de reparar llantas, hagamos algo que huele, listo. Entonces, construyeron el Kitty Hawk, le hicieron muchísimas pruebas, reformas, hasta que finalmente uno de ellos se montó y logró, impulsado por un riel y con una pequeña hélice, volar una distancia de unos 129 metros. Ustedes saben que el primer vuelo fue a menos de 3 metros de altura y apenas alcanzó unos 129 metros. O sea, básicamente fue un salto de gallina. Comparado con los vuelos, pues eso no fue nada, pero fue el principio. Y eso es lo importante. Fue la primera vez, además, muy corajudo, pues usted se monta en una vaina que no sabe si va a funcionar. Eso es tener, hola, sorry, es en el otro. Usted se montó una vaina sin saber si eso va a funcionar, si se va a estrellar, y estos además no tenían cascos ni nada de esas vainas, eso era con el mismo casco de la bicicleta y eran cascos de cuero. Un sombrerito de cuero ahí para sostenerse el pelo y ya. Así se montaban en el Kitty Hawk. En una playa en New Jersey se realizó el primer vuelo, digamos, el primer vuelo tripulado con motor, por así decirlo. Esto es una cosa increíble.
Un poco después, digamos un poco más adelante en la historia, ya cuando habían aviones, ya los aviones los habían convertido, por ejemplo, en armas de guerra, la Primera Guerra Mundial, pues es famosa por los bombarderos, el Barón Rojo y todos estos señores que utilizaban biplanos y triplanos para cascarse entre ellos. Pero a principios justamente de la Primera Guerra Mundial, el señor Robert Goddard patentó la idea de un cohete de combustible líquido. O sea, la cámara de combustión es un invento de Goddard. En 1914, apenas si estábamos desarrollando automóviles, apenas si están armándose los primeros aviones con motor, y el señor Goddard ya estaba patentando la cámara de combustión de un cohete. Y en 1920 publicó la obra más famosa de cohetería, que se llama El método para alcanzar alturas extremas. En este libro, él explicaba toda la física y toda la ingeniería que se necesitaba para enviar cohetes al espacio, para salir de la Tierra. Es una cosa increíble porque uno diría, pero en 1920, entonces, ¿por qué nos demoramos tanto? Porque es que el principio es sencillo. La física de los cohetes es una pendejada. Acelere esa vaina hasta que alcance velocidad de escape. Ya. Es todo lo que tiene que hacer. Hágalo pues. O sea, sí, es que la física es simple. Usted tiene que acelerar esa cosa hasta que alcance 11 kilómetros por segundo y después de que esté a 11 kilómetros por segundo, ya él se va, porque la gravedad de la Tierra ya no lo sostiene. Ya alcanzó la velocidad para escaparse de la gravedad terrestre. Pero hágalo. El problema es un problema de ingeniería. El problema es diseñar el equipo que pueda lograr ese tipo de aceleraciones. Para marzo de 16 de 1926, aquí está el experimento, miren el cohetito. Es una cosa chiquita. Lanzó su primer cohete de combustible líquido que alcanzó la increíble altura de 12 metros. Yo alcanzo más con mis cohetes de agua. Sí. ¿Ah? No sé, me imagino que en esa época era querosene, que era lo más común, que fue con lo que Rockefeller se hizo millonario. Rockefeller se hizo millonario vendiendo petróleo y produciendo querosene, porque cambió todos los aceites que utilizaban en las lámparas, sobre todo en la iluminación pública, por querosene, y eso fue lo que lo hizo multimillonario. Entonces, el primer cohete de Goddard apenas se alcanzó los 12 metros de altura. Al mismo tiempo, un genio europeo llamado Hermann Oberth publicó un libro sobre cohetes viajando en el espacio interplanetario, que fue además inspiración de muchísimos de los primeros ingenieros espaciales, incluyendo uno muy famoso, que era el alemán Wernher von Braun. Entonces, digamos que habían dos pensando en el asunto, Goddard en Estados Unidos y Oberth en Europa, y obviamente, pues, como von Braun era alemán, a quien leyó fue a Oberth. ¿Y qué hizo el señor von Braun? Pues el señor von Braun trabajaba para Hitler, porque era alemán, y si usted era alemán, era nazi o muerto. Era la única opción. ¿Sí o qué? Esas eran las dos opciones. Usted es nazi o se muere, listo. Usted es nazi o se va para el campo de concentración a trabajar un rato y después lo cocinamos. Entonces, en 1942, von Braun empezó a diseñar los primeros misiles balísticos y que además se hicieron famosos, que era la llamada bomba B2. El B2 fueron los primeros misiles de largo alcance diseñados en la historia y que fueron, obviamente, utilizados por los nazis, lanzados desde Bélgica hasta Londres. O sea, atravesaban todo el Canal de la Mancha, viajaban a 2.500 kilómetros por hora y caían sobre Londres y volvían añicos. Entonces, era una cosa impresionante. Si los aliados no se hubieran tomado Normandía y hubiesen acabado con el ejército alemán, probablemente von Braun habría diseñado una cosa de mayor alcance y habrían llegado a bombardear los Estados Unidos o algo así. Obviamente, y gracias a todos los dioses del panteón, el señor Hitler perdió la guerra y los aliados entraron a Alemania a principios de 1945, y entonces el señor von Braun se rindió, herido y todo. Yo no me sé la historia real de qué le pasó en la mano, pero lo que sí sé es que
se entregó a los americanos. Esa era otra opción. Cuando los alemanes perdieron, entonces usted se va para Estados Unidos o para Rusia. Pucha, qué decisión. Y Stalin, que era peor que Hitler. Stalin, mire, Hitler mató 6 millones de judíos. Stalin mató 20 millones de rusos o más. Él, o sea, de su propia gente, en campos de concentración también, de trabajos forzados. Stalin era un genocida peor que Hitler. Bueno, volviendo al asunto, Von Braun se fue a trabajar a los Estados Unidos. Maravilloso, la tierra de las oportunidades. Pero a pesar de eso, como los rusos y los americanos ganaron la guerra, se cogieron un montón de estos aparatos. Entonces, los americanos se llevaron al que lo sabía hacer y los rusos se llevaron los aparatos. E hicieron algo que se llama reingeniería. Y es, usted, cójame eso y me lo desarma hasta el último tornillo y después vuelve y me lo arma. Y que funcione. Y aprendieron a hacer cohetes. Y fueron los primeros en lanzar algo al espacio, utilizando un cohete Vostok. El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanzó el primer satélite artificial de la historia, que sabemos se llama el Sputnik 1. El Sputnik 1 era una bolita del tamaño de una pelota de baloncesto que tenía una emisora de radio, era así de sencillo. Adentro tenía un pequeño generador y emitía ondas de radio en cierta frecuencia, pero además midió pues ionización en la atmósfera alta, etcétera, etcétera. O sea, funcionó, el par de vueltas que dio fueron útiles. El Sputnik 2 fue el primer aparato tripulado de la historia en el espacio. ¿Quién iba en el Sputnik 2? Laika. Laika, la perrita, pobrecita. Laika era la mascota de los niños del Club de Astronomía del Planetario de Bogotá. Pero ellos nunca supieron qué le pasó. Ellos solo se sabían la historia bonita que Laika fue al espacio, pero nadie les contó que la pobre Laika la dejaron morir de hambre allá y simplemente se murió en el espacio y después reingresó a la atmósfera y se hizo chicharrón. Pero eso no lo sabían los niños del planetario, obviamente. Entonces los rusos, digamos, metieron el primer gol en la carrera espacial. Obviamente los gringos no se dejaron ganar y en un cohete diseñado por Von Braun lanzaron el primer satélite artificial norteamericano, que era justamente el Explorer 1. El Explorer 1 es el abuelito de todos los satélites, porque el Sputnik y el Sputnik 2 ya no cayeron, pero el Explorer 1 todavía está en órbita. ¿Ah? Ya se cayó. ¿Dónde escuchaste el chisme? Hasta que yo leí la historia, el Explorer 1 todavía era basura espacial, o sea que era el abuelito de todos los satélites. Allá seguía en órbita alrededor de la Tierra. Fue lanzado el 31 de enero del 58, muy rápidamente después de que los rusos lanzaron el Sputnik. Y entonces empezaron la carrera, que yo voy primero, no, que yo voy primero. Obviamente los rusos llevaban alguna ventaja y empezaron a lanzar naves robóticas a la Luna. Los Lunik, eso es Lunik en ruso, ahora Luna en español, los Luna 1, 2 y 3 son las primeras naves que dejaron la gravedad terrestre y alcanzaron la Luna. De hecho, las primeras fotografías del lado oscuro de la Luna fueron tomados por el Lunik 3. Ellos descubrieron el Dark Side of the Moon. En 1960, el Pioneer 5 fue la primera nave americana que entró en órbita solar. Básicamente fue lanzada a una órbita que se encontraba entre Venus y la Tierra y fue la primera nave espacial que hizo un mapa, un registro de la intensidad del campo magnético interplanetario, que es equivalente a medir el campo magnético solar. Es cómo es el viento solar, cómo es la densidad del viento solar y cuál es la intensidad del campo magnético. Eso se hizo desde los años 60, miren esto. Pregunta número 1. Vamos a ir rápido hoy, porque hay mucho que explorar. Esta no se las dije, pero ustedes se la saben. ¿Cómo se llamaba el cohete de Von Braun
que llevó las naves Apolo a la Luna. Sí, Saturno, o sea, el cohete más grande de la historia, Saturno V, exactamente. Porque había dos versiones, el Saturno V y el Saturno 1B. El Saturno V se utilizaba para ir hasta la Luna porque tenía 3 etapas. La tercera etapa era la que hacía lo que se llamaba la maniobra de inserción translunar. O sea, ellos primero entraban en órbita alrededor de la Tierra, como unos 200 kilómetros de altura, y luego encendían la tercera etapa y esa era la que los impulsaba hacia la Luna. Yo creo que ayudaba en parte, claro que sí, pero la idea es que todavía no tenían la velocidad suficiente. O sea, el Saturno lo que hacía era despegar desde la Tierra, por aquí desde Florida, para ir a la Luna. ¿Sí o qué? Entonces el cohete despegaba desde aquí y hacía algo así. Y le daba un par de vueltas a la Tierra. Pero la idea es que aquí apenas se había alcanzado unos 28.000 kilómetros por hora. O sea, las dos primeras etapas, que era una cosa absurda, la primera etapa del Saturno V medía 49 metros de altura y básicamente era un tanque de querosene. Quemaba querosene, por eso ese humero tan berraco. 49 metros de altura y tenía como unos 12 metros de diámetro. Quemaba querosene, solo querosene, era un tanque. Eso es que un cohete, ¿qué es? Un cohete es un tanque con un quemador. Es así de sencillo. Claro, hay una mezcla. Lo mezclan con oxígeno y le echan una chispa. Claro, es que imagínese, para uno ser astronauta de los Apolo, hermano. Usted primero lo montan en una vaina que medía 110 metros de altura. Tenía que subir hasta 110 metros de altura, meterse en una sillita chiquitica ahí, todo apretado hasta las tarará, y simplemente lo que hacían era un fósforo, y es lo mismo. Un volador, amarrados a un volador de 110 metros de altura, con millones de toneladas de querosene, millones de toneladas de hidrógeno líquido y de oxígeno líquido. Eso era una cosa absurda, pero lo importante era controlar la combustión. Entonces, la primera etapa funcionaba apenas durante unos 2 minutos. O sea, en 2 minutos, es que pongan atención, un motor F1 de un Saturno V quemaba del orden de 15 toneladas por segundo de combustible. Uno estaba encima de eso, por eso, imagínate, y quemando cada uno, y tenía 5. Hagan la cuenta, 5 por 5 son 75 toneladas de querosene por segundo. Por segundo. O sea, pucha, hermano. Y claro, entonces en 2 minutos se había quemado toda la primera etapa y los astronautas ya estaban a 90 kilómetros de altura y entonces se incendiaba la segunda etapa. Y la segunda etapa ya es hidrógeno y oxígeno líquidos, que son, digamos, combustibles criogénicos, y esos ya ni siquiera necesitan chispa, eso apenas se junta con la temperatura ambiente, ahí mismo se enciende. Y entonces ese los acababa de empujar hasta la órbita, que se alcanzaba en una órbita terrestre, se alcanza en 8 minutos. La aceleración se puede calcular, pero es del orden de 6 o 7 G. En el despegue, sobre todo la primera etapa, puede ser de 6 o 7 G. Es una cosa increíble. ¿Sabe qué significa estar a una aceleración de 6 o 7 G? Significa que cada parte de tu cuerpo pesa 6 o 7 veces más. Entonces, si tu brazo, ¿cuánto pesa un brazo? 10 kilos. El tuyo no, pero el de... pero el tuyito sí. Pero el de Pablo pesa 10 kilos, ¿sí o qué? No, 10, 15. Un buen brazo, un buen muslo de esos. Estoy pensando en canibalismo. Como, pucha, cómo se pegarán de muslo de Pablo. Vea. Un buen brazo puede pesar para 10 kilos. Si uno va a 7G, son 70 kilos. 70. Entonces, claro, uno no se puede ni mover. Los astronautas no se mueven porque están muertos del susto, no, porque no se mueven. Están pegados por la aceleración. Entonces, alcanzaban esta altura y preparaban la inserción translunar.
Y en la inserción translunar lo que hacían era utilizar la tercera etapa del cohete, y la tercera etapa del cohete entonces los aceleraba hasta 40.000 kilómetros por hora, y ellos ya se iban sencillamente por inercia, se dejaban caer hacia la luna. Eso sí, había que prender el cohete justo en el momento que había que prenderlo para que esa vaina le apuntara a la luna. Ahora, ellos no iban derecho a la luna, sino que le apuntaban a estar por aquí, claro, porque mientras ellos caían 3 días, la luna se movía hasta acá, y entonces cuando llegaban aquí, volteaban el cohete, o de hecho iban en reversa ya, y el cohete del módulo de servicio se encendía y frenaban y entraban en órbita alrededor de la luna, y ahí se quedaban hasta que se devolvían después y caían en el Océano Pacífico. Si quieren leer sobre la historia de todas las misiones Apolo, en el planetario venden un librito que se llama Un salto gigantesco. Un salto gigantesco. Lo venden en el planetario de Medellín, y es un librito que yo escribí hace un par de años para niños, pero está ilustrado excelentemente y está toda la historia de las misiones Apolo, sí es mío. Bueno, fundamentalmente es una cuestión dinámica, o sea, es estar, digamos, tener un vuelo estable antes de lanzarse a la luna. Es más fácil, es simplemente por hacer segura la misión. Ellos podrían haber quemado, en vez de quemar una etapa de querosene, haber quemado 2 etapas de querosene y acelerarse directamente hasta 40.000 kilómetros, pero era más difícil apuntar el cohete a la luna desde aquí que desde acá. O sea, cuando yo estoy en órbita, yo primero estabilizo la órbita y estoy seguro de que ya estoy listo. Es más, esta era la otra razón. Claro, la otra razón es la siguiente. Resulta que en el Apolo 11, o en el Saturno, el módulo lunar que era una arañita, estaba metido justo en el cohete, como en un garaje, y aquí estaba el módulo de servicio. O sea, esta era la punta del cohete. Y aquí abajo estaban pues las otras etapas, la etapa 2, y luego estaba la etapa 1, etcétera, etcétera. Entonces cada una de estas esta tenía también 5 motores FJ1, y esta tenía los 5 motores F1. Entonces, claro, se quema la primera y se quema la segunda, y aquí está la tercera. La tercera etapa tenía también un par de motores. Lo que pasa es que tenían que entrar, este pedazo ¡pah!, se soltaba, y este pedazo cuando se quemaba se soltaba, y quedaba este pedazo. Este pedazo en órbita, ellos tenían que hacer una maniobra que se llamaba rendezvous. El rendezvous significa el encuentro. ¿Qué era el encuentro? Ellos tenían que sacar el módulo de servicio, voltearlo y después pegarlo al módulo lunar. Entonces, y después quemar la tercera etapa. En realidad lo que se iba a la luna, como ustedes lo vieron en Apolo, vieron la película Apolo 13, lo que se iba a la luna era el módulo lunar, que era, como les digo, una araña ahí, ni siquiera tenía las patas desplegadas, y el módulo de mando pegado al revés. Entonces, esta era la nave Apolo. Eso es lo que se iba a la luna. Entonces, en la órbita terrestre, ellos tenían que hacer toda la maniobra de rendezvous y prepararse para irse hasta la luna. El Saturno 1B, este es el Saturno 5. El Saturno 1B solo tenía 2 etapas. Y entonces, este pedazo de aquí se ponía acá. O sea, se anulaba la tercera etapa y esto venía aquí pegado. Y el Saturno 1B se utilizó para todas las misiones previas de entrenamiento en que los astronautas aprendieron a hacer el rendezvous, y se utilizó, por ejemplo, para lanzar la primera estación espacial de los Estados Unidos, que se llamaba el Skylab. Y se utilizó también en una misión que hicieron conjunta con Rusia, con la Unión Soviética en 1975, que se llamó la misión Apolo-Soyuz, en donde hicieron un rendezvous entre una cápsula Apolo y una cápsula Soyuz, y por primera vez pues, se encontraron en el espacio. Todo eso está aquí.
¿Cómo así? Alrededor del Sol. Alrededor del Sol. A 30 metros por segundo. Y está arrastrando la nave espacial. Pero también la Luna va ahí con ella. Es que el que viaja a 30 metros por segundo es... Todo el sistema. Claro, todo el sistema. Claro, si la Luna quedara atrás, pues... Por ejemplo, para un viaje para Marte teníamos que tener ese problema. Para un viaje para Marte hay que hacer lo mismo. Y para un viaje, pero en un viaje para Marte no se hace órbita previa. En un viaje para Marte solo tiran es de una. De una tiene que irse hasta allá y a Marte, digamos, no siempre utilizan no siempre utilizan asistencia gravitacional, pero para viajes más largos lo que hacen es enviar la nave, por ejemplo, a que vaya primero a Venus, luego pase otra vez por la Tierra y después se vaya para los planetas. Eso depende de para dónde vamos. Al cohete estaba a 200 kilómetros de altura, no era muy alta. Pues es que a 200 kilómetros de altura tú ya estás en órbita. Un cuerpo humano aguanta como hasta 12 G. Eso es lo que aguantan los... pues que estos eran pilotos. Estos eran todos pilotos. Por eso los astronautas en principio no eran turistas o gente, ni siquiera científicos. El único científico que estuvo en la Luna se llamó Harrison Smith y viajó en el último Apolo, que fue el Apolo 17, y era un geólogo. Y viajó a la carrera. Él era del equipo científico de la NASA y era el que revisaba las muestras de rocas que trajeron los astronautas de todas las otras misiones, pero resulta que habían planeado hasta el Apolo 20. Y cuando llegaron al Apolo 17, el Congreso de los Estados Unidos dijo, no más, no hay más plata, ya ganamos la carrera, ya fuimos allá, la Luna es un lugar muy interesante, pero muy aburrido, entonces no vamos más a la Luna. Y entonces, como era la última misión, no, tenemos que mandar a un científico, pues como no vamos a mandar a un científico a la Luna después de 6 misiones exitosas. Entonces cogieron a Harrison y le dijeron, usted hermano, entrénese, tiene 3 meses para entrenarse. Y claro, pilotos entrenados aguantan hasta 12 G más o menos. Pero como les digo, el despegue de esto puede ser 5, 7 G. Ok, sigamos pues. ¿Qué planetas hemos visitado? En principio hemos visitado todos los planetas del sistema solar, excepto Plutón. Vamos a llegar a Plutón el año entrante. Las primeras misiones interplanetarias se realizaron con el programa Mariner de la NASA, que viajaron a Mercurio durante los años 70. El Mariner 10 fue la primera nave que utilizó asistencia gravitacional. Fue primero a Venus y Venus la empujó hasta Mercurio. En este caso, orbitó cerca de Mercurio durante 3 veces, alcanzó a hacer 3 órbitas alrededor de Mercurio, una a 703 kilómetros en marzo del 74, otra a 48 kilómetros en septiembre y luego se acercó hasta 327 kilómetros en marzo de 1975. Las únicas fotografías que teníamos de Mercurio se las debíamos al Mariner 10. Era, digamos, uno de los planetas más desconocidos porque apenas se alcanzó a fotografiar la mitad del planeta. Esto es un mosaico, ¿sí ven cómo se ven los cuadritos ahí? Es un mosaico de fotografías del Mariner 10, pero tomadas, miren eso, o sea, la vez que más se acercó apenas a 327 kilómetros. Hace un par de años llegó a Mercurio, y este sí es un éxito completo, la nave Messenger. Messenger, no, se lanzó en el 2004, pero llegó a Mercurio en marzo del 2011. O sea, en realidad hace 3 años ya lleva Messenger 3 años en Mercurio. Fue lanzado en febrero de 2004. El viaje incluyó un sobrevuelo por la Tierra, 2 por Venus y 3 alrededor de Mercurio antes de entrar en órbita alrededor de Mercurio en marzo de 2011. Esto fue pasando por Mercurio el 14 de enero de 2008, pero todavía no se iba a parquear ahí. Les voy a mostrar un poco de la misión Messenger, que es bien interesante y que es bien bonita. ¿Dónde está? Messenger. Aquí está algunas de las estadísticas de Messenger más actuales. Messenger lleva 8.000 millones de millas recorridas, 6 vuelos alrededor de planetas, 29
pasos por el Sol, 35 millones de fotografías tomadas, de shots, más bien espera, es que lo voy a leer aquí. Sí, 35 imágenes, 35 millones de imágenes, no, 255.858 imágenes enviadas hasta la Tierra, 1.232 días terrestres en órbita y se mueve a una velocidad promedio de 91.730 millas por hora. Está planeada para realizar más de 3.308 órbitas. Esto es una cosa genial, porque Messenger, si ustedes quieren averiguar más sobre Messenger, profundizar más sobre Messenger, y se los va a poner la tarea, tienen que entrar a la página de Messenger, que es básicamente una misión a cargo de la NASA, pero que está, digamos, la parte científica dirigida por el Carnegie Science, que es el Instituto de Ciencias de la Universidad Johns Hopkins. Y aquí pueden encontrar todo sobre la misión, el tiempo de misión, el diseño de la misión, la nave espacial, los instrumentos que lleva la nave espacial y digamos, los vuelos alrededor de Mercurio. Messenger significa Mercury Surface Space Environment and Geochemistry and Ranking, o sea, superficie, medio espacial alrededor de Mercurio, geoquímica, y este ranking, no recuerdo exactamente qué significa, pero pues es digamos, la misión más exitosa que hemos tenido hasta ahora al planeta Mercurio, y en este momento está orbitando Mercurio. En este momento Messenger está tomando fotografías increíbles del planeta, descubriendo cosas increíbles, y ya tenemos una misión extendida, por ejemplo, de Messenger. Messenger ya, o sea, en principio ya debió haber terminado la misión. Aquí están las primeras órbitas que dio. La primera órbita en el 18 de marzo de 2011. Aquí hay otro patrón de órbita en marzo del 2013 y se calcula que vamos a hacer la última órbita en marzo de 2015. No sé. En eso tienes muchísima, no tengo ni idea, hay que mirar cuál va a ser el futuro de Messenger, hay que leer la página. Aquí debe estar en la misión timeline. En Mercurio. Ah, sí, por eso es que Messenger tiene un escudo térmico. ¿Sí ven esto de acá? Esto es un escudo térmico y entonces la nave espacial tiene que estar todo el tiempo, o sea, este lado de la nave tiene que estar todo el tiempo hacia el sol, para que los instrumentos puedan estar refrigerados y pues sobrevivan, digamos, a la radiación. Aquí está el escudo térmico de Messenger. Ella está diseñada para tener ese escudo apuntando al sol todo el tiempo. Y, pucha, habría que mirar aquí. ¿Quieren ver? Vamos a ver. Spacecraft. Vamos a ver. Thermal Design. Mientras Messenger orbita a Mercurio, va a sentir una cantidad significante de calor, tanta que, bueno, muchísimo más que si estuviera orbitando la Tierra. Esto es debido a que Mercurio tiene su órbita muy cerca del Sol, etcétera, etcétera. Messenger tiene una primera línea de defensa termal con un sunshade, o sea, un parasol reflectivo de altísima resistencia fijado en un montaje de titanio en el frente de la nave. Mide alrededor de 2.5 metros y la parte más delgada está enfrente de las capas de atrás. Está hecho de una cerámica que se llama Nextel Cloth, que es el mismo material es el mismo material que tienen el transbordador espacial, cerámica protectiva térmica. Ahí está. Ahí está toda la información sobre la misión. Messenger entonces nos ha enseñado muchísimo acerca de Mercurio en los últimos 3 años
sigue orbitando Mercurio y pues vamos a aprender muchísimo sobre este planeta a través de lo que Messenger pueda enviar. A Venus hemos ido muchas veces. Digamos que es el planeta más fácil de ir, porque de hecho ni siquiera se necesita asistencia gravitacional. Usted lanza la nave y simplemente la deja caer a Mercurio, a Venus. Entonces, y es el más cercano. O sea, Venus es el planeta más cercano a la Tierra. Estas son algunas de las misiones que se han hecho a Venus. El programa Venera de la Unión Soviética posiblemente fue el más exitoso de las misiones programadas al planeta Venus. La Unión Soviética lanzó desde 1961 hasta 1984 un total de 16 naves Venera. ¿Cuáles fueron sus principales resultados? La Venera 4 logró ingresar a la atmósfera de Venus en el 67 y realizó la primera transmisión interplanetaria. O sea, los primeros datos recibidos desde otro planeta se recibieron a través de la Venera 4 en el 67. La Venera 7, primer descenso sobre la superficie de otro planeta en diciembre de 1970. Sobrevivió 23 minutos. En Venus. Sí, todas van para Venus. Todas estos son naves que fueron a Venus. Pues estuvo en la superficie de Venus durante 23 minutos, pero imagínense que la superficie de Venus está a 90 atmósferas de presión y a 480 grados centígrados. Entonces, antes duró mucho, ¿no? ¿Quién sabe cómo quedó? La Venus envió primeras imágenes en blanco y negro de la superficie de Venus en octubre de 1975, sobrevivió durante 53 minutos. Y la Venera 13, que es la que más ha durado, tomó las primeras imágenes en color en 1982, duró 127 minutos. Aquí está la Venera 9, que logró imágenes de la superficie. Y finalmente la Venera 15 hizo el primer estudio de radar de la superficie de Venus en junio de 1983. Venus fue un misterio durante muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque la densidad de la atmósfera y de las nubes nunca nos permitieron ver directamente la superficie. Como no se podía ver directamente la superficie, por ejemplo, no sabíamos cuál era el periodo de rotación de Venus. Apenas en los años 60, cuando empezamos a enviar naves espaciales a Venus, los astrónomos pudieron medir el periodo de rotación de Venus y darse cuenta de que de hecho Venus es un planeta retrógrado. Rota en sentido contrario a todos los demás planetas. Entonces, el periodo de rotación de Venus es de menos 243 días. Ellas van para el otro lado. Asistencia gravitacional es que tú envías la nave para que pase cerca de otro planeta y ese planeta la acelere. O sea, es ganar velocidad simplemente por gravedad de otro planeta. Entonces, cuando tú tienes que enviar una nave hasta Júpiter, el costo de combustible sería absurdo. Entonces, lo que tú haces es mandarla al espacio y calcular las trayectorias para que pase cerca de planetas que la aceleren y la envíen hasta Júpiter. Esto es una cosa increíble. Y hay un colombiano que hace eso. Se llama César Ocampo y trabaja en la Universidad de Texas y es profesor en la Universidad de Texas de cálculos de trayectorias espaciales. O sea, el tipo calcula cuál es la velocidad, la trayectoria que tiene que tener la nave para acelerar tanto y llegar a tal lugar. Es una cosa increíble. Normal, como todos, y algo lo golpeó y lo volteó. Es que el eje de rotación de Venus tiene una inclinación de 178 grados. Entonces, básicamente él era un planeta común, o sea, rotaba en el mismo sentido de todos, porque la rotación es un efecto de la conservación del momentum angular y todo el sistema solar tiene un cierto sentido de rotación, todos los planetas giran más o menos en el mismo sentido. Lo que le sucedió a Venus probablemente es que en el bombardeo tardío al final de la formación del sistema solar, ¡pam!, lo golpearon y lo voltearon. Un totazo lo volteó del todo. Probablemente. Eso es una cosa. Y sucedía. A la Tierra la golpeó un planeta del tamaño de Marte. De ahí salió la Luna.
Ok, estas son las imágenes de la superficie de Venus tomadas por el Venera 9, aquí está, por el Venera 10, esta es Venera 9, no, las dos son de Venera 9, esta es de Venera 10 y esta es de Venera 13. Genial, no. 22, no, Venera 9, Venera 10. Es que la Venera 9 llegó el 22 de octubre y la Venera 10 llegó el 25 de octubre, iban una detrás de la otra. Luego están las fotografías a color del Venera 13, en diferentes lugares. ¿Qué vimos? ¿Qué alcanzamos a ver de la superficie de Venus? Que hay rocas. Pero básicamente no vimos nada más. El programa Mariner de los Estados Unidos ha sido muy famoso porque ha enviado muchísimas sondas espaciales a otros planetas. La Mariner 2, que fue lanzada en 1962, fue la primera misión interplanetaria exitosa. O sea, esta es la primera nave espacial que alcanzó otro planeta. Sobrevoló a Venus en 1962. La Mariner 5 también viajó a Venus en 1967, sobrevoló a unos 3.900 kilómetros del planeta. Y la Mariner 10, que la veíamos ahorita, fue la primera en alcanzar dos planetas. Primero Venus y luego llegó a Mercurio y orbitó a Mercurio 3 veces. Los Pioneer Venus, que eran misiones dobles, llevaban un orbitador y llevaban una sonda que entraba en la atmósfera del planeta. No, simplemente se soltaba y la dejaban caer. Sí, simplemente querían analizar la atmósfera y el orbitador analizaba el planeta desde afuera, pues digámoslo así. Es genial porque es que nosotros podemos poner satélites artificiales en otros planetas. Es una cosa increíble. Realizó observaciones de la atmósfera, del campo magnético de Venus, que no tiene, lanzadas por separado. El orbitador llegó primero en abril y la sonda que penetró llegó en septiembre del 78. El orbitador ingresó a la atmósfera en 1992, después de haber orbitado el planeta durante 14 años. El programa Vega unió por primera vez a 9 países europeos porque básicamente los Vega querían ir hasta Venus, pero además iban a ir a encontrarse también con el cometa Halley. Entonces era un paseo de olla, pues. Primero vamos a Venus, eso, allá paramos un rato y después nos vamos para el Halley. Imagínate eso, pero genial, ¿no? Entonces Vega 1 y Vega 2 fueron lanzadas en diciembre del 84. Tenían, primero, llegar hasta Venus y lanzar naves de descenso sobre Venus, lanzar globos atmosféricos en Venus, y Venus les daría asistencia gravitacional para llegar al cometa Halley en el 86, y llegaron. Güey, pucha, hermanos, muy berraco, va a mandar una nave a Venus, a que deje un paquete, y siga y alcance un cometica, que es una cosa así, en esta época, pues, o sea, ahora todo es mucho más fácil, porque es más, uno le mete las ecuaciones y la trayectoria la calcula un computador, pero en esa época era punta de regla de cálculo. A usted tocó, ¿no? Ajá. Y el librito de algoritmos de Alonso. De logaritmos. ¿Cómo? Par de meses. Son como 6 meses. Que una Casio, claro. Usted en el teléfono tiene más poder computacional que lo que tenía la computadora del Apolo. Eso era una cuenta huevos, eso era un abaco electrónico. El primero que logró hacer mapas detallados de la superficie de Venus fue el Magallanes. La sonda Magallanes fue lanzada en 1989 por el transbordador espacial Atlantis, fue la primera sonda que fue lanzada por un transbordador, y entró en órbita polar de Venus y trabajó desde el 89 hasta el 94 haciendo mapas del planeta. Mapeó el 98% de la superficie de Venus. Actualmente se encuentra la Venus Express, este es un video real de Venus Express entrando en órbita alrededor del planeta. Básicamente es un satélite atmosférico de Venus.
Fue lanzada en 2005 y ha estado en órbita desde abril de 2006. Porque ella tiene cámaras a blanco y negro y también a color. Pero sencillamente específicamente esta película está en blanco y negro. Nombre al menos 2 misiones que hayan ido a Mercurio y 2 a Venus. Las de Mercurio son muy fáciles porque solo son 2. Venera. De ahí también viene venéreo. Sí, claro, es con respecto a Venus. Las enfermedades venéreas son las relacionadas con el amor. Entonces, por eso, por Venus, tiene la misma palabra, el mismo origen semántico. ¿Cuáles pusiste? A Mercurio. Y el Mariner 10, exacto. Esos 2 han ido a Mercurio. Y a Venus, además de las Venera, ¿quién puso otra? La Mariner, sí, hubo Mariner 5, Mariner 10 también fue a Venus. Venus Express. Ajá. Ok. Marte, obviamente, ha sido el lugar más explorado de los planetas digamos que por razones culturales, pero también porque es el planeta al que es más fácil llegar hasta su superficie después de Venus. Y es el que está más cerquita, el viajecito dura 7 meses, es una maravilla ir a Marte. Y hemos ido muchas veces. Primero, como les decía, por la fascinación, siempre hemos querido ir a descubrir marcianos, a ver si hay canales, a ver si hay alguien que hizo la Esfinge, etcétera, etcétera. Y nuestra búsqueda de vida y la esperanza de encontrarla en un planeta cercano a la Tierra, pues nos ha llevado muchas veces a visitar el planeta rojo. Un tristísimo proyecto ruso fue el programa Mars. Así como había un programa Venera a Venus, los rusos hicieron un programa Mars a Marte, pero hicieron más de 15 intentos entre 1962 y 1996 y por alguna razón ninguna llegó a Marte. Es que no es fácil, pucha. Solo una fue parcialmente exitosa, que fue la Mars 6, 10 se perdieron en el camino y las otras nunca llegaron a Marte, se siguieron derecho. Parcialmente exitosa es porque alcanzó a llegar, pero no mandó ningún dato, ni básicamente no sirvió para un carajo. Mucho vodka. Sí, yo creo que es el problema de los rusos. Y era más fácil enviarlas para Venus que para Marte, yo no sé por qué. O fallos técnicos de la nave, malos cálculos de la trayectoria, se dañaban, por ejemplo, fallaban los sistemas de contacto con la nave y entonces ya la nave se perdía. Eso ha sucedido muchas veces. No, en principio no, eso no ha sucedido, es muy poco probable. Es muy difícil encontrarse con algo en el espacio, a pesar de que está lleno de basura. Digamos que hay más basura por metro cuadrado en este salón que en el espacio, o sea, es muy difícil encontrarse con algo de manera, digamos, esporádica. Los Mariner de Estados Unidos sí fueron muy exitosos. El Mariner 3 y 4, se enviaron para sobrevolar a Marte. El 3 se perdió, pero la 4 logró hacer el primer vuelo sobre Marte en 1964. Las Mariner 6 y 7 sobrevolaron Marte en el 69 y las Mariner 8 y 9 fueron diseñadas para orbitar el planeta, hacer un mapa en el 71. La 8 lamentablemente ni siquiera logró salir, se destruyó en el lanzamiento, pero la 9 es una de las mayores, digamos, uno de los mayores éxitos exploratorios de la NASA. La Mariner 9 logró imágenes del planeta rojo que nunca antes habían sido vistas. De hecho, el cañón gigantesco que tiene Marte, que llamamos Valle Marineris, es en honor a la Mariner 9 y que está en órbita del planeta y que por lo menos va a estar ahí hasta el 2022.
O sea, Marte tiene basura espacial. Viking. Ya vamos para allá. Espérate, verás. La Mariner 9 entonces fue todo un éxito, a pesar de que cuando llegó se encontró que el planeta estaba en había una tormenta de arena global. Mariner estuvo durante muchas semanas orbitando Marte sin poder ver nada. Tuvo que esperar a que pasara la tormenta y cuando se pasó la tormenta empezó a fotografiar cosas espectaculares como la Esfinge. Ustedes han visto el rostro de Marte. El rostro de Marte fue fotografiado por la Mariner 9, pero obviamente después supimos que no se trata de ningún rostro, sencillamente eran unas formaciones de dunas ahí. Los Viking, ahí está el señor Sagan, fueron una también de las misiones más importantes a Marte en los años 70, lanzadas en agosto y septiembre del 75, tenían un orbitador y un lander, o sea, una nave que llegaba hasta la superficie. Las primeras imágenes de la superficie marciana y los primeros experimentos biológicos que se hicieron en Marte fueron hechos por las misiones Viking. Desde estas misiones no tuvimos, digamos, una mayor información sobre Marte hasta los años 90. Es interesante porque los experimentos de las Viking, digamos, encontraron primero resultados positivos y después resultados negativos, y después ya no funcionó. Entonces, digamos que nunca se supo. Quedamos en ceros. Y los experimentos fueron diseñados por Sagan, que era biólogo. Él estudió biología como pregrado y después hizo su doctorado en astrofísica, etc. Pero él tenía un pregrado en biología. En los años 90 llegó el primer rover marciano, que viajó en la misión Pathfinder. La flota marciana que ha estado viajando a Marte desde los años 90, pues el primero fue el Mars Observer, que fue lanzado en el 92, y fue la primera sonda dedicada a estudiar la geofísica y el clima de Marte. El Mars Global Surveyor, lanzado en el 96, tenía, digamos, el objetivo de hacer un mapa de la superficie marciana y de buscar agua y lechos de lagos antiguos, etcétera, ubicando lugares de aterrizaje futuros para, digamos, la exploración astrobiológica. El Climate Orbiter fue una de las naves del programa Surveyor del 98, la otra era el Polar Lander, que fue lanzada en el 99, y estaban destinadas a estudiar el clima, la existencia de agua, las cantidades de dióxido de carbono en la atmósfera. El Polar Lander se supone iba a aterrizar cerca del polo sur marciano, y se perdió antes de su aterrizaje, tristemente. Esto fue uno de los fiascos de la NASA, porque este fue un error de unidades. Calcularon la trayectoria en metros y el software estaba hecho en sistema inglés. Amartizar. Sí, como alunizar, mercurizar, me imagino. En fin, realmente land en inglés es la misma palabra, landing, porque es posarse sobre tierra. Esa es la idea. El Polar Lander se perdió por un error de simplemente software. Todo el diseño, digamos, técnico, mecánico estaba en sistema internacional y el software estaba en sistema inglés. Pues vergonzoso. Se perdió justo, claro, 10 minutos antes de su aterrizaje. Claro, es que él estaba listo para posarse y entonces se encendieron todos los sistemas de navegación para el aterrizaje y la nave se perdió. Terminó en Júpiter. Me pasé un poquito. Los rovers marcianos han sido los más exitosos en Marte, en la superficie marciana. Además son los que más le gustan a la gente, son los más populares, ¿sí o qué? Rover es algo que va por la Tierra, es como un, exacto, sería la traducción, es como un explorador, es alguien que le gusta ir por los caminos. Por eso, ¿te acuerdas del Land Rover, que es la marca de carros? Pero es una palabra británica, es British. Entonces, los rovers marcianos
Son, exacto. El primero fue el Pathfinder, que fue el primer rover exitoso sobre la superficie, lanzado en el 96, llegó a Marte en julio del 97 digamos, se posó sobre una región en Marte que se llama Crisiplanitia, y el Sojourner, que es en realidad el rover, realizó los primeros experimentos analizando la atmósfera marciana, el clima, las rocas, etcétera, etcétera. O sea, por primera vez teníamos un geólogo en el suelo marciano. Pues un geólogo a control remoto, pero igual, él tiene un espectrógrafo de masas, él tiene cómo analizar la composición atmosférica, medir temperatura, presión, todas esas cosas que tenemos nosotros aquí. O sea, lo que hicimos fue enviar una estación meteorológica y geológica al suelo marciano, por primera vez en la historia. Y como esto fue tan exitoso, entonces, ahora sí diseñemos una cosa bien buena. Diseñemos un buen rover que haga muchísimo trabajo en Marte. Pues se diseñaron dos gemelos igualitos, el Spirit y el Opportunity, que fueron lanzados en el 2003 y que se posaron en dos regiones distintas de Marte. Una es el cráter Gusev, que se supone es un lecho de un lago antiguo, y el segundo, el Opportunity, cerca de otro cráter y de una región que se llama Meridiani Planum, y que estaban diseñados, ojo, para una misión de lo que se llamaban ellos 90 soles. ¿Qué son 90 soles? Son 90 días marcianos. Eso significa 3 meses. Cada bicho de estos superó los 2.800 soles por allá, vagando en la superficie marciana. No, ya sí sé, el Spirit ya se murió del todo, y el Opportunity todavía está allá agonizando, el man, yo todavía quiero trabajar, y el hombre sigue allá retirado. Genial, esto ha sido el éxito más grande de las misiones marcianas. Por Dios, está jubilado pero sigue trabajando. Y ahora, ¿a quién tenemos? Como estos dos, miren, este era un chiquitín, o sea, este es como decir un Volkswagen, pero como el Volkswagen funcionó, mandamos un par de camionetas, y como las camionetas funcionaron, entonces mandamos un camión. Curiosity es el robot más grande que se ha posado sobre la superficie marciana, y es una cosa increíble. Curiosity tiene obviamente su propia página de internet, y aquí está, la misión Curiosity. ¿Qué quieren disfrutar de Curiosity? Curiosity obviamente tiene miles de imágenes. Los 7 minutos de terror. Aquí está, es el Big Mars Rovers. Aquí está el lanzamiento, pero eso, mire, pongamos el video del aterrizaje. Miren donde está Pathfinder, Opportunity, Spirit y Curiosity. Pero estas son imágenes. No, en realidad los Spirit y Opportunity eran como un Renault 4 y el Curiosity es como una camioneta, es en serio, es grande. Vengan, veamos los videos. Multimedia, videos. Todos estos son de NASA, sí, del Jet Propulsion Laboratory. Miren, por ejemplo, este. Y este, ¿por qué no me deja? Los buscamos en YouTube más bien. ¿Cuál quieres que busquemos? 7 Minutes, ¿cómo se llama este? Of Terror. Aquí. Veamos este.
want to do something, we're just going to smack their back into the parachute. So the first thing we do is make this really radical maneuver, fly off to the side, diverting away from the parachute, killing our horizontal velocity and our vertical velocity, getting the rover moving straight up and down, so we're at the surface with the radar, see where we're going to land, and we head straight down to the bottom of the thing, right beside 6-kilometer high line. We can't get those rocket engines too close to the ground, because if we were to descend impulsively, our engines all the way to the ground, we would essentially create this mass dust cloud that then go and land on the rover with the mechanisms of the ignition. Del paracaídas, del rol, claro. 20 meters above the surface. We have to lower the rover below us on a canopy that's 21 feet long, and then gently deposit it on its way, on the surface. As the rover touches down its nose on the ground, the steady state is in a collision course with the rover. We must cut the bridle immediately and fly to the steady state to a safe distance from the Sencillo llevar una nave espacial hasta Marte, ¿cierto? Es una cosa increíble. No, todavía no hay como noticias del asunto. Eso es criogénico, normalmente tiene oxígeno e hidrógeno. Sí, porque eso, o sea, como te digo, eso es, el combustible criogénico se enciende muy fácilmente. Curiosity, obviamente, ha estado en la superficie marciana desde hace ya un par de años y pues hasta ahora lamentablemente pues, no hemos descubierto muchas cosas nuevas, o sea, no ha descubierto cosas mucho más allá de lo que Spirit y Opportunity descubrieron, pero pues quién sabe, de pronto estén por ahí. Satélites marcianos, el Mars Odyssey, que fue lanzado en 2001, que ha estado estudiando el clima y ha hecho un mapa de Marte y se utiliza como satélite de comunicaciones con los rovers. Los rovers envían la señal al Mars Odyssey y el Mars Odyssey, digamos, funciona como satélite de comunicaciones con la Tierra. El Mars Express son dos partes, un orbitador y un rover que se llama Beagle 2 y entró en órbita en diciembre de 2003 en Marte, o sea, está ya hace 10 años. Y el Reconnaissance Orbiter, lanzado en 2005, básicamente fue un satélite de reconocimiento para determinar zonas de aterrizaje de futuras misiones. El programa Scout ya tuvo su primer éxito con la nave Phoenix, que se lanzó en agosto de 2007, aterrizó en una región cercana al polo norte marciano y encontró agua a 5 centímetros de profundidad. Este es muy famoso porque el Phoenix aterrizó y con su bracito simplemente hizo un huequito y ahí está el agua. Pues pucha, ¿quieren encontrar agua en Marte? Haga un huequito, listo. Encontró agua de inmediato, a 5 centímetros de profundidad. Para encontrar agua, no, lo mandamos para buscar agua, pero lo encontró más, es cerca del polo, pero pues en principio eso significa que no es tan difícil, que en Marte, no, congelada. No, porque en Marte la presión atmosférica no es suficiente para mantener agua líquida, es muy baja la presión. El Mars Sample Return es una misión parecida, miren que es exactamente la misma nave que Phoenix, pero tiene un cohete y lo que va a hacer Mars Sample Return es coger material, meterlo al cohete y devolverse a la Tierra. Este cohete va a despegar y va a traer muestras del suelo marciano a la Tierra directamente. Estaba programada para el 2014, pero obviamente ya no se lanzó y quién sabe cuándo se lance. Yo creo que ya. No, son como 5 minutos, 7 minutos de ida y de regreso. Depende de la distancia a la que esté Marte. Pero la distancia a Marte es normalmente entre 5 y 7 minutos luz. Por eso, entonces, se tarda más o menos unos 5 o 7 minutos de retardo.
la idea de que nosotros vayamos a Marte siempre ha estado en nuestra literatura, siempre ha estado presente en nuestra cultura y pues planear misiones a Marte ha sido una de las tareas de los últimos tiempos de los ingenieros aeroespaciales. Se estaba planeando regresar a la Luna en 2018, pero ya no hay plata. Y obviamente se estaba planeando viajar a Marte después de 2025, pero tampoco hay plata, porque si no hay plata para ir a la Luna, mucho menos para ir a Marte. Ahora están estos locos holandeses de haciendo el viaje, preparando el reality Gran Hermano Marte, o se llama Desafío Marte. Vamos a ver a Margarita Rosa ya en un futuro. Sí, exactamente. Y al Paisa, pucha, ¿te imaginas el Paisa en Marte? No, Desafío Marte, por ahora no hay nada, en realidad, más allá de los diseños preliminares, hay agencias, ONGs mundiales dedicadas a planear el viaje a Marte. Y estos locos consiguen recursos para diseñar ambientes en Marte, para hacer misiones a la Antártida y se quedan 3 meses en la Antártida viviendo para ver cómo vivirían en Marte. Hay gente para todo. Y no ve cuántos se inscribieron a este reality. Juan, ¿cuántos se inscribieron al reality de Marte? 240.000 personas que viven aburridas en la Tierra, imagínense. Y seguro hay más de un colombiano. Sí, que están ahí para Marte. Bueno, luna de miel, Marte de miel. A Júpiter hemos enviado varias misiones, desde los Pioneer 10 y 11. Pero esas misiones, esas posibles misiones que planean a Marte están muy lejos, porque es que Marte aún no tiene condiciones, digamos, de habitabilidad, al menos con recursos mínimos. ¿No? Ni ahora ni nunca. Ni agua, pues que no sabemos cómo es el agua, y para enviar, por ejemplo, toneladas de agua de aquí para allá está muy largo. Claro, es que este es el problema. ¿Y cómo la vamos a proteger de radiación y todo? Ni idea, por eso es que estos manes están locos, eso es un viaje, sí, es un viaje sin retorno, no sé. Pero, pues probablemente eso le decían a los exploradores del Polo cuando querían ir al Polo Sur hace 100 años, pues. Sí. Pero nada, la terraformación es una locura. Claro, eso es una aventura, es así de sencillo. Pero igual, imagínense qué estarían pensando los marinos que Colón les decía, vengan, vámonos para las Indias Orientales por aquí, por el otro lado. Igual debían estar pensando, usted es que es bobo. Vamos a ver, por eso lo iban a comer. Imagínese usted, nos tiene hace 2 meses a punta de galletas y a ver dónde están las benditas Indias. No, lo iban a tirar por la borda, porque claro, es igual, eso era un viaje sin retorno. Colón tuvo la suerte de encontrarse América en la mitad, porque si no se lo habían pasado al papayo y lo habían comido, porque pues, uno con hambre, pucha, en medio del Atlántico. A Marte, no, son 7 meses. 7 meses. Pero el problema es toda la parte fisiológica. Miren, en realidad, para ir a Marte, la tecnología existe, porque pues, de hecho mandamos camionetas a Marte. O sea, la tecnología para enviar seres humanos a Marte existe. El problema es, exacto, el problema es cómo sobrevivo yo, siendo un ser humano, a un viaje de 7 meses de ida, me toca quedarme allá como 1 año y esperar, para esperar, o sea, en realidad son como 26 meses, el viaje total alcanza a ser como 25, 26 meses. El problema es eso, estar metido usted en una capsulita con otros 2 o 3, y si usted no se lleva bien, pailas, y peor si usted halla a la mujer, que es un error completo, como dar uno a la mujer un viaje donde no se puede volar de ella, donde la tiene que tener al lado todos los 26 meses, pues pucha, eso es, llega a Marte y pega un tiro. Entonces, además, el cuerpo humano tiene muchos problemas fisiológicos por la falta de gravedad. Primero, osteoporosis, el calcio no se fija en los huesos. Entonces, usted simplemente, segundo, pérdida de masa muscular porque usted no está haciendo ejercicio, no está venciendo ninguna fuerza de gravedad. Tercero, el corazón se le hincha porque usted no tiene una diferencia de presión importante y entonces el corazón no sabe cómo bombear, literalmente.
Entonces usted tiene riesgos de vasodilatación cerebral y paros cardíacos, una cantidad de vainas. Entonces primero usted tiene que ser un superatleta. Y seguro que este colombianito con su mujer no tienen nada de superatleta. Y segundo, tiene que estar entrenándose todo el tiempo, tiene que estar curándose la osteoporosis. Imagine que usted llegue a Marte después de 7 meses y bajándose la nave se fracturó un fémur. ¡Ay, fue pucha! Me torcí el tobillo. No, ya. Pailas, va para la EPS. Aunque seguramente lo atienden más rápido en Marte que en una EPS. Como 6 meses. Como 6 meses. Ah, el carrito de Emi llega a Marte. Sí, claro, tienen gimnasios, tienen gimnasia pasiva. ¿Saben quién se inventó la gimnasia pasiva? Adivinen, ¿a quién tienen que agradecerle las señoras el bajar la celulitis sin mover un dedo? A los viajes espaciales. Entonces, todo esto es aplicación directa, toda la tecnología espacial se aplica directamente en nosotros. ¿Quién se inventó los pañales desechables? La NASA. Claro, imagínense, si usted tenía que hacer pipí en la luna. Ah, ¿dónde está el miadero en la luna? No. Y les cuento una anécdota. El primer ser humano en hacer pipí en la luna se llamaba Buzz Aldrin. Buzz Aldrin, justamente bajándose del Apolo 11, pipí. Entonces, ¿cómo hacían? Los trajes espaciales tienen pañales. Diapers, eso se los inventó la NASA. Y gracias a todos los dioses del Olimpo, porque se los inventaron, porque yo no habría podido crear a Emilia sin pañales desechables. Bueno, hagamos un stop aquí, vamos a tomar tintico y volvamos rápido para que nos rinda.